Bienvenida, bienvenido a tu sesión número 11 del Diplomado Renacer de Desarrollo Humano, facilitado por tu servidora Ana Laura Garza García. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha ido con las sesiones? Vamos a continuar el día de hoy hablando de emociones. Recuerda que vimos primero qué son las emociones, luego empezamos a revisar este tema de gestión o manejo emocional para darte cuenta cómo estás manejando tus emociones. Yo espero que desde esto, toda esta conciencia que te trae este diplomado, por lo menos te des cuenta cuando hay ciertos detonadores o gatillos en tu vida diaria, que pueden ser situaciones, cosas o personas, para que te des oportunidad de reaccionar de una forma diferente y dejar solamente de actuar robotizado, robotizada, y que te des oportunidad de probar diferentes reacciones y diferentes respuestas a ciertos estímulos que no son saludables para ti. Así que te animo a que me acompañes. Espero que en esta sesión también te lleves muchas herramientas muy útiles en momentos muy importantes de nuestra vida, porque ahora vamos a ver gestión emocional de ciertos momentos que son cruciales en nuestra vida humana y que desafortunadamente ninguna persona está libre de ellos. En algún momento de nuestra vida vamos a experimentar esto. Así que acompáñame a tu sesión 11. Bienvenido, bienvenida. Diplomado de Desarrollo Humano, Renacer. Facilitado por tu servidora y amiga Ana Laura Garza García, ANAFE Counselor en redes. Déjame te platico que dentro de las últimas cosas que he estado estudiando, terminé una certificación como consejera en counseling gerontológico, que acompaña a adultos mayores. Todo esto que estamos revisando en el diplomado es muy importante para que tú aprendas a vivir y aprendas a morir incluso. Y tal vez no te guste que hablemos de muerte, pero es importante que nos demos cuenta que cada día envejecemos. No es porque vayamos a morir mañana, pero es importante darnos cuenta con qué calidad de vida estamos viviendo. Nuestra calidad, no solamente en los aspectos materiales que tenemos, que son muy importantes para satisfacer nuestras necesidades, pero también cómo estás viviendo por dentro, cómo estás reaccionando ante los acontecimientos que te pasan, cuáles son las emociones, sentimientos y estados de ánimo que predominan en ti, cuáles son los pensamientos recurrentes, catastróficos, incluso racionales que hay dentro de ti. Así que ve dándote cuenta, porque la buena noticia es que tú, sea lo que sea que estés viviendo, tú decides cómo vives lo que vives. Y eso es algo muy importante, es muy liberador y nos ayuda a tomar total responsabilidad de nuestra vida. Así que espero que en esta sesión encuentres cosas muy valiosas. Diplomado Renacer, sesión 11, manejo emocional. Es la segunda parte de gestión emocional. Recuerda que los objetivos de este diplomado son recuperar tu historia personal, identificar tus recursos personales, fortalecer tu autoestima, detonar tu potencial y contribuir a que tus relaciones interpersonales sean cada día más satisfactorias. Como siempre, esta lámina se va llenando de estrellas y me encanta porque todas son herramientas que te llevas en tu mochila de viaje durante la vida. Porque sé que estos conocimientos, estas prácticas, estas tareas, no son cosas para olvidar, son cosas para vivir y practicar. Así que recuerda, cuando pase el tiempo, recuerda que van a estar esos videos para que tú repases todos los temas que tú quieras, justamente, mientras las plataformas nos lo permitan, obviamente. Así que avancemos. 11 estrellas, felicidades. Enfócate en tu proceso personal, practica la escucha activa, escribe tu diario de aprendizajes y repasa tus lecciones. Ya lo sabes. Comunidad de aprendizaje Renacer, estamos buscando crear un ambiente nutricio para florecer. Buscamos que practiques en lo personal, con tus cómplices, con tus escuchantes, con las personas que les interesa y tú tienes la confianza para tratar estos temas. Estamos buscando que practiques estas 3 condiciones básicas del desarrollo humano, que recuerda que es el estudio científico del ser humano desde que nacemos hasta que morimos. Así que la empatía es entender, respetar y celebrar las diferencias. La aceptación incondicional es no juzgar ni criticar. Y la congruencia es buscar que nuestro pensar, sentir, decir y hacer actúe en la mayor concordancia posible, porque recuerda que todos vamos a tener grados de congruencia e incongruencia. Así que avancemos. Nuestras sesiones, acuérdate que tienen 3 elementos que me encantan y que buscan que sean aprendizajes concretos,
muy sin tanto rollo y sobre todo como que tú conectes rápidamente con tu vivencia personal y que tenga utilidad para ti casi hoy inmediato. Conocer conceptos, aplicar herramientas, compartir aprendizajes. Acompáñame. ¿Qué vamos a conocer hoy de conceptos? Aquí te van a encantar. Sabiduría emocional. Continuamos. Una emoción. Vamos a una definición un poquito más profunda de lo que vimos en las sesiones anteriores. Es un cambio de ánimo intenso y pasajero. Así como es de intenso, es como un rayo, ¿no? Es como un trueno, pasa muy rápido. Es un cambio de ánimo intenso y pasajero que puede ser agradable o desagradable y que va acompañado de cambios en nuestra sensación corporal. Normalmente esa emoción es como cuando ves a alguien que amas, se te revuelve, así como cuando te empezabas a enamorar, sientes las maripositas en el estómago, o cuando ves algo muy desagradable ante lo cual no puedes hacer y sientes el nudo en la garganta, cuando no puedes decir, gritar, o cuando te está molestando mucho, quieres hasta vomitar. Bueno, justamente eso es una emoción. Recuerda que la emoción es pasajera. Los sentimientos son más permanentes y el estado de ánimo es todavía más permanente. Digamos que son como los 3 estados de nuestras emociones, ¿no? Acuérdate del estados básicos de la materia, cuando está líquido, gaseoso, ¿sí? Y sólido. Es más o menos así, ¿no? Entonces, cuando está en forma de gas, es la emoción, o sea, no lo puedes agarrar, es muy rápida, Pero luego, cuando es líquido, ya es un estado, es un sentimiento, perdura más en el tiempo. Y cuando es sólido, es todavía más fuerte. Entonces, bueno, acuérdate. La sabiduría emocional no es magia, pero hace magia. Es nuestra capacidad de integrar emociones en nuestra vida cotidiana de una manera muy constructiva. En lugar de que le tengas miedo a las emociones, al contrario, son como tus herramientas que van por el camino, así como tu caja de trucos, como tu caja de herramientas que te sacan de cualquier apuro. La sabiduría emocional de la que nos habla Norberto Levi en su libro, justamente La sabiduría de las emociones, nos invitan, y ahí te va. ¿Cómo podemos fluir de la represión a la aceptación de una emoción? Y él nos habla de que cada emoción tiene su regalo y tiene su sabiduría. Y dentro de esa sabiduría te da grandes herramientas. Entonces, yo te voy a invitar a que conforme vayamos platicando de este slide, tú te vayas cuestionando de dónde a dónde necesitas moverte importante y urgente hoy mismo. ¿De dónde no te has movido que te está causando problemas? ¿En dónde ya estás en el estado de sabiduría emocional? Porque a pesar de lo que tú puedas pensar acerca de ti misma o de ti mismo, estoy segura que hay infinita sabiduría emocional en ti ya, antes de que yo te lo diga. Entonces es importante que te reconozcas en qué emociones con qué emociones tú puedes lidiar y con qué emociones tienes que aprender y con qué emociones de plano dices, Ana, estoy totalmente bloqueado o bloqueada en esta parte. Pero lo importante, como siempre te lo voy a decir, es que te des cuenta. No vamos a buscar la perfección, vamos a buscar la autoconciencia, porque cuando yo me doy cuenta, entonces he dado un gran paso y es mucho más fácil moverme. Así que vamos. Hablemos de miedo. El miedo, normalmente hemos recibido mandatos de que tienes que ser fuerte y usted no tenga miedo, y si es hombrecito, no tenga miedo, las mujercitas valientes y fuertes, ¿sí? A reconocer, vamos a movernos, a reconocer que gracias al miedo estamos vivos. Gracias al miedo nuestra especie se ha conservado por miles de años. Gracias al miedo que te pone alerta, incluso nuestro cerebro reptil, ese que nos lleva al instinto de supervivencia, obviamente está dominado por el miedo. Gracias al miedo estamos vivos. Gracias al miedo a que me atropellen, no me aviento a la calle como si nada. Gracias al miedo a morir por hambre, pues voy a comer. Gracias al miedo a perder mi empleo, aunque no debiera ser, pues hago mi trabajo. Entonces, ¿cuál es el regalo que te trae el miedo? Reconozcamos su dignidad, que nos mantiene creciendo, que nos mantiene moviéndonos,
que nos mantiene vivos, que nos mantiene haciendo cosas nuevas. Vencemos nuestros miedos y el mismo miedo nos orilla a hacer otras cosas que nunca hubiéramos imaginado. Segunda emoción de la que nos habla Norberto Levi, del enojo que destruye al enojo que construye. Del enojo que destruye al enojo que construye. Tú tienes la opción, cuando te enojas, de explotar contra todo y con todos. Algo que a mí me desespera mucho y me hace enojar es cuando, por ejemplo, me cierran el paso cuando voy manejando. Y mi enojo podría llevarme a aventarle el carro al otro y cometer algo muy malo. Pero entonces me pongo a pensar, a ver, y ahí voy al enojo que construye. ¿Qué gano con enojarme? ¿Qué hago con esta energía del enojo? Pues voy a tener más precaución, voy a salir con mayor tiempo de mi casa, voy a tener paciencia, desarrollar más paciencia con las personas que se me atraviesan, porque o no tienen conciencia, o van como robots, o van tarde, o tal vez estén enfermos, o tal vez simplemente el auto no es de ellos, ni siquiera tienen un auto propio. Entonces, ojo con esto, del enojo que destruye al enojo que construye. Con mucha frecuencia, cuando, por ejemplo, yo tenía equipos numerosos cuando yo trabajaba para empresas, también de forma independiente los tengo, pero la interacción es diferente porque es por proyectos. Pero cuando estaba en empresas llegué a tener equipos de 50 personas o más. Era obvio que las personas iban a cometer errores. Y en algún momento alguien, cualquiera de mis clientes internos directivos, me iba a llamar la atención por algún error que se hubiera hecho. Era obvio, era obvio. Eso era una cosa, no de todos los días, pero de por lo menos una vez por semana. Entonces, yo tenía la opción de explotar delante del equipo que estaba súper asustado. Recibí una llamada de tal director y me llamó la atención por esto. Y bueno, hubieran visto la cara de la gente, ¿no? Tenía la opción de regañarlos y desquitar mi enojo con ellos y que ellos no me volvieran a contar. O tenía la opción de construir una relación de más confianza con ellos. Entonces yo recuerdo que yo les decía, se pueden equivocar todo lo que quieran, pero no es lo mismo. En primer lugar, tenemos que salir de aquí en ver cómo damos respuesta y solución a este problema. Y además arreglar el proceso para que esto nunca vuelva a ocurrir. Se pueden equivocar en otras cosas, pero en esto otra vez no. Y entonces hacíamos juntas productivas donde las personas me externaban, Ana, batallamos con esto, no necesitamos esto, no pudimos hacer esto. De lo contrario, las personas te ocultan información y no te dicen porque tienen miedo de ser lastimados. Entonces, fíjate cómo vamos del enojo que destruye al enojo que construye. A tal grado, esos equipos de trabajo, de ahí salieron directivos, salieron gerentes. Todavía seguimos en contacto unos de otros y es maravillosa esa convivencia. Yo me siento muy orgullosa de mis equipos. Entonces, qué importante es que te des cuenta tú, que tú puedes construir una relación contigo, con tu pareja, con tu equipo de trabajo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Si tú así lo decides con esta conciencia. Vamos a la siguiente emoción, que es la culpa. En los últimos años me he encontrado papás y mamás paralizados por la culpa, totalmente paralizados. Y eso implica que desde esa culpa se relacionen con sus hijos, impidiéndoles formarlos, expresar el afecto, tratando de solventar esa culpa con cosas que no necesariamente dan felicidad a sus hijos e hijas. Entonces, bueno, en lugar de esa culpa que te está lastima y lastima y lastima y dañando tu autoestima, porque es como los latigazos que le daban a Jesús y se traían jirones de piel, pues vamos a la culpa que acciona. A ver, me siento culpable por esto. Por ejemplo, muchos papás y mamás se sienten culpables porque se van a trabajar. Y ahí te tienes que empezar a hacer preguntas. Me siento culpable porque me voy a ir a trabajar para traer el sustento a la casa. Entonces tú tienes que ser muy valiente y muy sincero y sincera contigo. Y hablar, bueno, me siento culpable, pero estoy haciendo lo correcto. Y entonces empiezo a tener conversaciones y hacerme presente con mis hijos e hijas de otra forma. Tal vez vas a llegar tarde en la noche, pero no va a pasar un día sin que tú te acerques, le des un abrazo, un beso y bendigas a tu hijo o a tu hija. O bien le dejes una notita, que te hagas presente, te traje este detallito, pero no cosas que suplan tu ausencia. Al contrario,
detalles, palabras, gestos, muestras de cariño, cosas que le recuerden a los hijos que tú estás presente y que a pesar de tu ausencia, tú estás haciendo lo necesario y correcto para que nada falte en casa. Ojo con esto. Vamos a hablar ahora de la vergüenza. La vergüenza yo la he vivido mucho porque yo de origen soy muy tímida, aunque tú no lo creas. Para mí sería mejor si estuviera la cámara apagada y si no me presentara y si mejor lo escribo y que nadie me conozca. Entonces, está bien sentir vergüenza, pero nada, lo que no está bien cuando ocultas vergüenza, la vergüenza es que te frenes a hacer cosas que necesitas, que te frenes a compartir un don que tú tienes con el mundo, que te frenes a crecer, que te frenes a pedir, el no ya lo tienes, que te frenes a poner límites, que no te dé vergüenza. Miren, algo tan sencillo como que pediste algo en el restaurante y te trajeron otra cosa. Muchas personas sienten vergüenza de decir, discúlpame, este no es el plato que yo te pedí. Es la necesaria vergüenza. Me da mucha pena decirte, pero esto no es lo que te pedí. Es muy diferente, ¿verdad? Vamos a la exigencia, que está muy ligada con el perfeccionismo. Entonces, no puedo vivir, pues no, porque te enfermas, te endeudas, te peleas con todo el mundo, nadie llena tu estándar de tanto perfeccionismo y exigencia. Y vamos a la excelencia, ser mejor, lo mejor que puedes ser y llevar tus relaciones, tu trabajo a lo mejor posible, no a la perfección. Por último, de la envidia a la inspiración. ¿Cuántas veces, porque a veces somos bien envidiosos, ya viste la casa, el carro, los hijos, los colegios, los viajes, y si veo las redes sociales, peor. Y en lugar de alegrarte por ellos, dice, seguramente está relacionado con negocios ilícitos, por eso les va bien, pero no, porque tú no viste cuánto se desvelaron, cuánto trabajaron. Si les regalaron una herencia, bendito sea Dios, pero son los menos de los casos. Normalmente todas esas personas han hecho algo que tú no has hecho en este momento, y tú estás envidiando algo específico, y entonces es importante que te des también cuenta y te invito a que lo veas de forma diferente. Ahí radica la sabiduría de la emoción. En lugar de estar carcomiendo tu salud incluso con la envidia, decir, si esa persona pudo, yo también puedo. Si esa persona avanzó con estos recursos, yo también puedo. Él, ella, ellos son una prueba de que yo puedo también. Así que ojo con esto. ¿Qué te parece este asunto de la sabiduría emocional? A mí me encanta. 2, emociones y momentos de la vida. Ahí te va. ¿Ok? Bien importante esto. Nadie nos enseña. Lo que sentimos en momentos nuevos, dolorosos, difíciles o tristes, pues vamos aprendiendo conforme vamos viviendo capítulos de nuestra vida, como aprendimos a ser padres, por ejemplo. A veces sobrellevamos las situaciones de forma exitosa, otras de forma negativa y otras en total ignorancia sobreviviendo. Esto es una realidad. Acuérdate que en nuestra vida emocional vamos descubriendo con los acontecimientos emociones. Por ejemplo, en el duelo es muy frecuente que sientas cosas que a veces no le puedes poner ni nombre, porque puede ser una mezcla de alegría con tristeza, con sorpresa, con enojo, no le puedes ni poner nombre a la emoción. Simplemente es lo que estás sintiendo. Algo muy importante en relación a esto que te acabo de comentar, las emociones que experimentamos y que nadie nos enseña, es que es importante que te des cuenta que hiciste lo mejor que pudiste en toda situación. Con la experiencia, con la conciencia, con los conocimientos, con los recursos que tenías en ese momento. Si vivieras ese momento de nuevo, hoy lo harías seguramente diferente. Ojo con esto. Esto siempre yo lo he encontrado muy liberador. Y en todos mis clientes y asistentes a entrenamientos, diplomados y conferencias, siempre es así como que yo nada más los veo que abren los ojitos y sueltan los hombros, ¿no? Es muy liberador darme cuenta de esto en lugar de estarme lastimando o azotando. Hoy te voy a compartir algunas consideraciones importantes en cuanto a la gestión emocional y manejo emocional de 3 momentos de vida sumamente importantes.
la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa y una terminación laboral, que son momentos que inequívocamente vamos a vivir todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Empecemos con la muerte de un ser querido. En primer lugar, ojo con esto, y date cuenta, por ejemplo, te invito a que conforme lo vaya leyendo, tú revises en tus pérdidas recientes o lejanas. ¿Qué cosas consideras que haces muy bien y qué cosas nunca has hecho? Atiende tu tristeza. El dolor no se va más rápido si lo ignoras. Al contrario, es como ignorar y se hace más y más grande hasta que, si no le pones atención, puedes llegar incluso a enfermarte. Despídete, escribe una carta, enciende una vela, meditas, oración, visualiza a tu ser querido, lo que te consuele a ti más. Lo que a ti te consuela más no es lo que te va a consolar más a tu pareja o a tus hijos o a tus padres. Ojo con esto, cada quien maneja un duelo diferente aunque sea la misma persona. Únete con los tuyos y compartan sus emociones, lloren juntos, ellos también están viviendo una pérdida. Cuando tú lloras, les das permiso a los demás de llorar. Busca ayuda profesional. Al duelo de la muerte también se une el duelo de la tragedia, cuando sucedió de forma inesperada. Así que no dudes si sientes que estás atorado o atorada en un duelo o alguien cercano a ti, por favor busca ayuda profesional. Acepta que la muerte es inevitable porque todos vamos a morir en algún momento de la vida. Y recuérdalo, tu ser querido vive en ti y estará vivo mientras lo recuerdes. En nuestra cultura mexicana tenemos una gran cosa que a mí me parece sumamente hermosa y terapéutica, que es nuestros altares de muertos. No tienes que esperar que sea noviembre. Puedes hacer un pequeño altar de muertos donde siempre tengas presente a tus seres queridos y no hay problema. Honra con tu vida la pérdida de tu ser querido. Vamos al siguiente. Todos hemos sufrido alguna vez del corazón. ¿Cómo superar una ruptura amorosa? De nuevo te invito a que conforme yo vaya leyendo esto, tú te des cuenta que estás haciendo bien o que has hecho bien o mal. Sobre todo para que te des cuenta y hagas cosas diferentes. Acepta que ya no te ama o que no te ama lo suficiente. Puede ser que una persona te quiera, pero no tanto como para que deje tal vez otra relación, deje su país, deje su casa, deje su comodidad, como para todo todo cambio que implica estar contigo. Sí, sí te ama, pero no te ama lo suficiente. Así que acéptalo y déjalo ir. Y suéltate, aunque duela. Evita encontrarte con tu ex o tener relaciones íntimas. Es como una recaída. Hablan a veces, hasta tiene un nombre que ahorita se me escapa, del sexo de, como un sexo de recordar, como de, por los buenos tiempos, ¿no? Como hacer un brindis por los buenos tiempos. Pero esto genera unas recaídas y unos retrocesos tremendos. Y peor si ya tienes una relación caminando o estás intentando salir con alguien. Recuerda que hay cosas invisibles, la energía es invisible, entonces mandas mensajes como a tu entorno de estoy ocupado, estoy ocupada, mientras tú sigues teniendo relaciones con tu ex. No mendigues atención, no llames, no ruegues, no textes, mejor métete un curso de autoestima. Quédate con las experiencias positivas y sobre todo las habilidades de amar que tú desarrollaste en esa relación, porque ese es el gran regalo que te llevas. Independientemente de lo que la otra persona haya hecho, tú eso que desarrollaste en esa relación, te lo llevas y lo mejoras en la siguiente, si te pones atento. Si no, puedes repetir los mismos errores o sentir que esa persona te robó tu capacidad de amar. Y eso no es cierto. Es una experiencia, no un fracaso. Un clavo no saca otro clavo. Como dice Walter Rizzo, se quedan los clavos adentro. No tengas relaciones íntimas para consolarte. Es posible que te sientas peor y te compliques más la vida. Dale un lugar. No trates de olvidar a la persona que amaste. Reconoce su importancia en tu historia. Por ejemplo, cuando se trata de un duelo, de una separación o divorcio, y hay hijos, pues esa persona, tal vez tú no vuelvas a estar con ella o con él, pero siempre va a ser el papá o la mamá de tus hijos. Entonces es importante que te des cuenta, darles su lugar. Al padre de tus hijos, a la madre de tus hijos, ¿ok? Intenta recordarla sin que duela.
Esto sucederá también con la ayuda del tiempo. Ten paciencia contigo. Conforme menos dolor sientas, significa que ya vas avanzando en el proceso. No te aceleres ni te presiones para que ya no duela. Esto no es por mandato ni por orden. No te culpes ni culpes. La relación simplemente terminó. Si hubo cosas feas como infidelidad y esto, seguramente vas a tener que hacer proceso de perdón y demás, pero sobre todo mantente amándote mucho. Si tú cometiste un error grave por esa y a ti se debió la ruptura, hay que trabajar mucho el perdón a ti mismo, a ti misma. Si a ti te fueron infiel, o sea, si tú viviste infidelidad, entonces, pues hay que trabajar la autoestima. Si tú fuiste infiel también. Entonces, hay cosas que hay que seguir trabajando. Así que espero que te lleves tareas claras y sobre todo que te reconozcas que has hecho bien en esta situación. Por último, ¿cómo superar una pérdida de trabajo? En primer lugar, no es un fracaso, así como la ruptura es una experiencia nueva. Muchos despidos son decisiones estratégicas fuera de tu control. Y yo, como exgerente corporativa de recursos humanos, te lo puedo confirmar. No era nada contra ti, era un tema donde teníamos que dar con el número y no hubo más oportunidad que recortar posiciones, incluyendo la pérdida de personas valiosas. Aprovecha esta oportunidad para reinventarte laboralmente. De aquí han surgido historias de éxitos maravillosas de cada persona que ha sido despedida. En mi ciudad natal hay una cadena de pastelerías que surgieron cuando se cerró la fundidora, que fue emblemática en el desarrollo de mi ciudad. Y entonces muchas personas se quedaron sin empleo y eran personas que ganaban mucho dinero. Entonces algunos emprendieron y de ahí surgieron grandes negocios que ahora son franquicias no solamente estatales, sino nacionales e internacionales. Así que ten mucha esperanza y fe en ti y en tus ideas. Evalúa qué te gustaría hacer. Si quieres cambiar de giro, define tu objetivo y qué habilidades nuevas debes adquirir y en qué plazos. Si te han echado por envidias o política, el ambiente de la empresa era tóxico, mejor vete donde aprecien tus habilidades. Y deja ese ambiente tóxico. Agradece hasta a esas personas que quisieron hacerte daño el que te haya salido de allí porque no era tu lugar. A partir del tercer año, dejas de aprender. Es recomendable cambiar de actividad cada 3 años. Esto puedes hacerlo dentro de la misma organización o en otra organización. Mientras tengas la oportunidad en la misma, ¿por qué no si es una buena oportunidad de crecer? Incluso he encontrado personas maravillosas en un mismo puesto durante 10 años que han ido reinventando los puestos con proyectos multitask, con proyectos de diferentes áreas, multifuncionales, maravillosos. Entonces, no te cierres a las oportunidades y a las opciones dentro y fuera de tu posición actual. Recuerda que ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Así que, ¿cómo se aprende a vivir? Como hemos venido hablando durante todo este diplomado, solo aprendemos a vivir viviendo. Cuando eres consciente de una emoción, llevas poder a tu vida. Cuando no tienes conciencia de esa emoción, vives, me atrevo a complementar, como un títere de los demás. Así que, ¿recuerdas que yo te decía que cuando tú no entiendes este asunto de las emociones, es como si tú le entregaras el control de la televisión a alguien, o si fuera tu control remoto, y esa persona solo le hace clic, así, y tú te empiezas a mover. Cuando tú te haces consciente de la emoción, recuperas tu control y entonces la otra persona ya no puede hacerte nada. Acuérdate de eso. Vamos hacia acá. Espero que te haya gustado mucho este contenido porque te lo hice con mucho cariño, esperando que las cosas sean más fáciles para ti y que por lo menos tengas el menor sufrimiento en situaciones adversas o negativas o tristes que puedas vivir. Te invito a escribir en tu diario de aprendizajes cuáles han sido tus momentos de vida más importantes y cómo has manejado tus emociones. La pérdida tal vez de un ser querido, padre, madre, pareja, una ruptura amorosa de una persona que amaste, un revés económico, el cierre de una empresa, lo que sea que te haya tocado vivir, recuerda cómo has manejado tus emociones y adelante. ¿Qué te llevas de tarea? Bueno, pues en primer lugar te dejo esta sugerencia de lectura, el libro de la sabiduría de las emociones de Norberto Levi. Descubre lo que nos enseña el miedo, la culpa y la vergüenza. Y aquí te cito a Norberto porque me encanta. La dignidad del miedo. El miedo es una valiosísima señal que indica
una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla. Sin embargo, nuestra confusión e ignorancia lo han convertido en una emoción negativa que debe ser eliminada. Y obviamente que es reforzada por nuestros padres porque a ellos también le enseñaron eso. ¿Ok? Ahí te va. Enojo. ¿Qué dice Norberto acerca del enojo? El enojo es un remanente de energía que aumenta nuestros recursos para resolver el problema que nos produce enojo. Sin embargo, al no saber cómo canalizarlo, termina convirtiéndose en un factor que daña aún más la situación que nos enfrentamos. Por esta razón es de fundamental importancia conocer de qué está hecha esta emoción y aprender a transformar el enojo que destruye en enojo que resuelve. ¿Qué te parece? Está todavía más detallado este tema, pero quiero que vayas pensando, ¿qué te duele más? ¿Miedo? ¿Enojo? ¿Culpa? La culpa que tortura y la culpa que acciona, que repara. Suele considerarse la culpa como una emoción negativa, torturadora y que no deja vivir. Esa es la forma disfuncional. Es posible transformarla en un valiosísimo aliado para reparar y accionar sin torturar. Luego, hablando de la exigencia, es una actitud que merece ser alentada en tanto mueve a la excelencia. O por el contrario, la exigencia o el perfeccionismo solo tortura a quien la padece y no conduce a una excelencia. Porque simple y sencillamente no siempre vas a ser de 100 limpio. Aprender de la envidia. El primer instante de la envidia es un dolor agudo ante un contraste que nos remite a nuestros deseos insatisfechos. Si aprendemos a utilizar esa señal, descubriremos la riqueza potencial de la envidia y no surgirá la necesidad de destruir y no surgirá la necesidad de destruir los logros. ¿Qué te parece si en lugar de envidiar, nos inspiramos en los demás? Recuerda, si él o ella pudo, tú también puedes. ¿Vergüenza yo? La palabra vergüenza tiene diferentes connotaciones. El mismo término nombra un sentimiento necesario, funcional y socialmente valioso. También es un sentimiento perturbador, disfuncional, que requiere ser comprendido y transformado. ¿De qué te has dado cuenta con esto de la gestión emocional? Puedes moverte de esas emociones que te están dando problemas a emociones que realmente te dan regalos, sabiduría, recursos, inspiración, acciones a favor tuyo y de las personas que tú amas y te importan. Estoy segura que sí. Así que te invito a que escribas tu reflexión en tu cuaderno de aprendizaje. Recuerda ponerte al corriente en tus sesiones y tareas y también conversa con algún buen escuchante, con alguien de tu confianza sobre lo que has aprendido en estas sesiones. Recuerda también de tu trabajo final, no se te olvide, una cuartilla de redacción sobre tus aprendizajes del diplomado. Expresarás con una creación o símbolo lo que aprendiste con total libertad creativa. Una canción, una pintura, dibujo, escultura, manualidad, dejando evidencia de ello. Solo me resta desearte, como siempre, bendiciones infinitas para ti y los tuyos, con muchísimo cariño. ¿Qué te ha parecido esta sesión? A mí me encanta esta parte donde podemos entender los regalos que cada emoción nos da y que sobre todo tenemos la posibilidad de movernos de un lado hacia el otro, de dejar de ser controlados por nuestras emociones o por las personas que entienden cómo reaccionamos. Y no es ir en contra de la marea, es simplemente relacionarme mejor conmigo mismo, conmigo misma, para relacionarme mejor con los demás. Recuerda que todas las emociones tienen su sabiduría y su regalo. Así que no les tengas miedo, al contrario, abórdalas. Recuerda que sentimos todo lo que sentimos porque estamos vivos. El único momento donde no vas a sentir nada es cuando estés muerto. Y para eso todavía nos falta un buen tiempo. Solo Dios, la vida y tú sabrán cuándo. Así que por ahora, disfrutemos intensamente estas emociones y conozcamos cada día más de nosotros. Nuestro trabajo es conectar con nuestro potencial, conocernos profundamente en este trayecto de vida. Aquí estoy contigo para acompañarte. Te mando un abrazo con muchísimo cariño y hasta pronto.